Leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8. Había allí, sentado, un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: «Ponte derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y se puso a caminar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La predicación de la palabra de Dios va a ser respaldada por señales, milagros, prodigios y acontecimientos extraordinarios. Son signos de Dios para apuntalar, para respaldar, para dar un signo que permita al que ve, que permita al que está presente cuando sucede un milagro, que puedan creer. Los milagros entonces tienen un propósito, y el propósito es que la fe del pueblo de Dios crezca. ¿Y cómo no va a crecer? Al ver que había un hombre que estaba cojo. Desde su nacimiento tenía tullidos los pies. Todo el pueblo lo conocía, todos sabían quién era. De repente aparecen los predicadores, en este caso Bernabé y San Pablo, y después de predicar la palabra de Dios, esto es importante en el contexto en el que sucede el milagro. No es un milagro así nada más, se estaba predicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica, se anuncia, entonces el Señor se hace presente, porque el predicador puede poner elocuencia, puede poner conocimiento, puede poner sabiduría, es decir, el predicador también ha recibido un don y ese don está ejerciéndolo en el momento de la predicación. Pero además de estar en un ambiente propicio, o más bien estando en ese ambiente propicio, es que sucede el milagro. Entonces hay datos interesantes aquí. Vamos a leer. Nos dice la Escritura que el cojo escuchaba a Pablo que hablaba. Esto es importante. Cuando Dios hace un milagro, normalmente la hace en la vida de aquel que está escuchando, que está atento a la voz de Dios. Es decir, no es alguien que rechaza el Evangelio, al contrario, es alguien que está acogiendo las palabras del Evangelio. Y en ese sentido es importante, tú que estás enfermo, tú que pides al Señor un milagro, escucha la palabra de Dios. No te centres tanto en tu problema, sino más bien fíjate, pon la mirada atenta en Jesús de Nazaret, en su enseñanza, en su doctrina, en la riqueza de sus palabras. Eso estaba haciendo el paralítico. Entonces Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, oigan bien esto, Pablo notó en aquel paralítico que tenía fe. ¿Qué tipo de fe? Una fe profunda en el poder de Dios. No una fe tambaleante. Cuando la Escritura nos dice una fe, tenía una fe para ser curado, significa que ese milagro será posible porque el que está escuchando la palabra, el que está escuchando al Señor, abrió su corazón y está creyendo. No está poniendo dudas, porque todos tenemos dudas. Todos tenemos quizás incertidumbres ante una situación, ante una enfermedad, sobre todo si es grave o sobre todo también si es incurable. Entonces, ante esa situación, ¿qué pasa? Que la fe tambalea y más bien hay dudas normales, digamos, en todo ser humano. Pero aquel que tiene una fe
en Cristo, una fe profunda, es aquel que logra vencer sus propios temores, sus propias incertidumbres y sus propias dudas. Por eso, Pablo fija su mirada en él y vio que tenía fe para ser curado. Le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. Él dio un salto y se puso a caminar. Se produce el milagro. El que tiene necesidad debe tener no solo necesidad, sino debe tener también fe. Pero también es necesario el predicador, el que anuncia el Evangelio, el que quizás toca la puerta como misionero para anunciar a Jesucristo, en una misión evangelizadora o en una predicación, en un lugar, en una asamblea, en una reunión, etcétera, etcétera. Y por qué no, de una manera extraordinaria, en la Eucaristía, donde la homilía tiene su lugar privilegiado también. Entonces, además de el predicador anunciando el Evangelio, es necesario también la fe del mismo predicador, que sabe que Dios respalda su mensaje, no por lo que es, no por lo que el predicador representa, no por el nombre del predicador, ni por su apellido, ni por los títulos que pueda tener, ni por la preparación académica que un predicador tenga, sino es por la fe en Jesucristo. También el que predica debe creer, debe confiar en el Señor, debe estar consciente que su accionar, que su actuar humano limitado, siempre limitado, tiene el respaldo de Dios, tiene el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Así que de ahora en adelante, si tú eres parte de ese equipo de predicadores, si tú predicas, si tú anuncias la palabra de Dios, también ten en cuenta que el Señor te ha hecho instrumento de su bendición, que el Señor quiere liberar a los cautivos a través de tu palabra, pero también quiere sanar a los enfermos. Y si tú eres del grupo que tiene alguna dificultad, algún problema, ahora conoces la clave. Escucha la palabra de Dios y deja en las manos de Dios tu necesidad. En el momento oportuno, Dios responderá, porque Dios te conoce, sabe lo que necesitas y te ama. Y en su momento te dará lo que tú estás necesitando. Soy Mauricio Castro, de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien.